haciendo cada domingo. Una miniserie, habíamos comenzado hace 8 días, le dije, después de terminar la carta a los hebreos y antes de empezar con un nuevo tema que de verdad le estoy orando al Señor y pensando mucho cuál será el próximo tema. Y tengo dudas porque me estoy inclinando a algo y después les digo, pero sigan orando, hermanos, para que Dios nos dé la gracia cada domingo. Amén. Si hay algo que yo le pido a Dios es que unifique la fe de la iglesia, hermanos. Una sola fe. Cuando habla de tener una sola fe, es tener una sola doctrina, todos yendo por el mismo camino. Y por eso, y si los hermanos de Tuluá, ojalá que me estén viendo todos, pero es muy importante, mi hermano, que si usted no puede venir el jueves al culto, por favor, queda registrado el culto, queda registrado en el Facebook. Yo lo comparto en todas las páginas que tengo de WhatsApp, del Facebook, y fuera de eso se sube a YouTube el tema para que usted lo vea, ya que van enlazados, hermanos. Es muy importante. La razón por la cual algunas personas son más firmes o más fieles que otros es sencillamente porque no se han expuesto. Los que no son tan fieles no se han expuesto a la totalidad de la palabra, porque algunos comprenden la palabra con mucha facilidad y a otros les cuesta. Pues a esos que les cuesta es porque no se han expuesto a las enseñanzas. Creo que a los hermanos de Tuluá era que yo les decía, bueno, si usted tiene un tema y quiere saber del tema, le va a tocar investigar. Y hoy día, hermano, usted no puede decir que no hay manera de llegar, porque usted quiere saber de la predestinación, hermano, usted va a encontrar centenares de predicadores en YouTube que le enseñan de la predestinación. Obviamente tienen que saber, como al comienzo les dije aquí, siempre busquemos páginas reformadas o pastores reformados, porque si usted encuentra un arminiano, pues le va a distorsionar todo el pensamiento. Esa es la única recomendación. No todo lo que dice es oro, y usted busque, siempre ponga así. Yo cuando necesito un tema, yo pongo el tema, el título del tema, y pongo reformada, iglesia reformada. Puede ser presbiteriana, independiente o bautista, aunque mejor sería bautista. Bueno, hace 8 días comenzamos a hablar acerca de la apostasía y dimos toda una introducción grande de lo que es la apostasía, pero dejamos claro, mi amado hermano, claro, un creyente jamás apostatará de la fe. ¿Qué es apostatar? Apartarse de la fe. Pero un apartarse de la fe cuando la persona, entendiendo el evangelio, entendiendo la obra de Cristo, se para firme y dice, no creo eso, me voy. Si hay un creyente verdadero y por cuestiones de su debilidad o de su pecado cae en las garras de este mundo, eso no es apostasía, porque él, si es verdadero creyente, va a volver. Se apartará por un tiempo, pero volverá. Eso no es apostasía. Apostatar es cuando una persona, conociendo el evangelio, y hay un peligro por ahí, en mi familia hay peligro por ahí, porque conociendo el evangelio ha llegado, como que ya llegaron, no han llegado, o ha llegado a decir no más. Y ahora estoy en mi casa, no me congrego, no tengo iglesia, ni leo la Biblia. Ojo, porque eso es peligroso a una apostasía. Porque cuando una persona apostata, es el pecado imperdonable. Es el pecado que no tiene perdón, por el cual dice Juan, no pido que ore por ellos. Es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que apostata conoce a Cristo, pero dice, Cristo no me sirve, no creo en ti, abandono. Y entonces el Espíritu Santo jamás trabajará en esa persona. Una razón por la cual uno puede ver que una persona no ha apostatado, así esté revolcándose en el pecado, es que de alguna manera tiene temor de Dios, pero esa persona va a regresar tarde que temprano. Ahora, la apostasía, habíamos dicho hace 8 días, obviamente, y es lo mismo, pero no es de un creyente, pero quien apostata, uno que parecía ser creyente. Y hermanos, ese es el punto, y por eso estamos hablando de la apostasía. No vaya a ser que en este lugar se encuentre alguien engañado, pensando que es cristiano,
pensando que es hijo de Dios, pensando que ha sido regenerado, sin serlo. Porque ese es un apóstata. Veíamos diferentes niveles de apostasía. Un apóstata es aquel que se levanta y dice no vuelvo más, se va de la iglesia, pero no solo de la iglesia, porque si una persona sale de una iglesia pero se congrega en otra iglesia verdadera, bíblica, pues hombre, ese no es un apóstata. Pero una persona que se va de la iglesia y ya no vuelve y no se congrega, es peligroso, puede tener signos de apostasía o puede ser un apóstata. Decíamos también que un apóstata, y eso lo hay hoy día, hay iglesias apóstatas en este momento, hay pastores apóstatas que comenzando a leer la Biblia y comenzaron con la verdad de la palabra de Dios. Yo tengo muchos en mi mente en los años 80, en los años 90, que predicaban fielmente la escritura y comenzaron a salir por ese canal que se llama Enlace, y yo los veía porque predicaban la escritura, pero de repente ellos cogieron otra doctrina, como ya más 8 días escucharon doctrinas de demonios, espíritus de demonios, y se desviaron de la palabra de Dios. Ahora son predicadores muy famosos, tienen iglesias muy grandes, pero ellos son apóstatas, porque conociendo la verdad se apartaron de la verdad, y es una apostasía. Y toda la iglesia que está ahí son apóstatas. ¿Por qué? Porque están escuchando a un apóstata, a no ser que hayan algunos engañados, pero si no son apóstatas, el Señor los va a sacar de ahí. De hecho, en Cali tenemos una de las iglesias más grandes en Cali, la Iglesia Bautista Reformada de Sion Jesús. Ha crecido muchísimo precisamente, y yo le doy gracias a Dios porque de ahí han salido muchos de una iglesia muy grande aquí en Cali. Y todo comenzó pues, porque algunos líderes, hay un líder de alabanza ahí que conoció la reforma, y bueno, usted sabe, hermanos, que gracias a Dios por los líderes, en el sentido de que si un líder conoce la verdad va a arrastrar a otras personas. Pero hay de aquel líder que está con Satanás, que tiene doctrina de demonios, porque igual arrastra una cantidad de personas así. Ese es otro nivel de apostasía. Pero el más delicado, hermanos, es de personas que llevan 30, 40, 50 años, o mueren sentados en una iglesia, o mueren siendo fieles a una congregación, pero van directamente al infierno. Esos son apóstatas, porque para mí un apóstata también lo veo de esa manera, teniendo la oportunidad de conocer el evangelio, estando en una iglesia bíblica, pero jamás se arrepintió, jamás revisó su vida, jamás revisó su condición. Hay algo que necesitamos nosotros día a día, es revisar la palabra de Dios, a ver cómo estoy yo. Recuerde, la palabra de Dios es un espejo, y entonces es donde yo me puedo ver. Hermano, usted está aquí bien lindo, las mujeres maquilladitas, arregladitas, el pelo y todo. Yo estoy seguro que antes de venir acá todos nos vimos al espejo. Yo, por ejemplo, para afeitarme esta mañana tenía que mirarme el espejo. Y así es la palabra de Dios, es el espejo en el cual yo la estoy leyendo cada día, y me estoy mirando y ay Señor, yo aquí tengo una mancha, aquí tengo como no sé, a estriparme, un barrito que me está saliendo, uy, ¿qué tengo acá? Me quedó aquí un pelito, venga, me lo quito, ¿qué tengo? Hermano, todas las imperfecciones espirituales que usted comience a ver, la palabra de Dios se las va a mostrar. No crea lo que le diga el hombre, crea lo que le dice Dios en la palabra. Cada vez que se predica la palabra, entonces tenemos que mirarnos y ver cómo vamos tomando decisiones. Pero si alguien, el Señor le está hablando y se está mirando, otros son peores que yo, y ay hermano, peligroso ser apóstata ahí. Bien, el tema de hoy, la segunda, no sé cuánto lleve de apostasía, la verdad, pero hoy voy a hablar acerca de los días de Noé. Los días de Noé. Y hermanos, y esto porque estamos en los últimos tiempos, y como veíamos hace 8 días, una de las más grandes señales de que estamos en los últimos tiempos es la apostasía. Amén. Y vamos a mirar, como recordar, segunda de Tesalonicenses 2:3, esa es la señal de que estamos en los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo pensando en esto decía, uy Señor, Cristo no va a venir hasta que no se manifieste la apostasía. Ahora hay un tipo de creyentes que están pensando que al final, que antes de la venida de Cristo va a haber un avivamiento, va a haber un despertar. Pero según este texto y lo que veíamos hace 8 días, el gran avivamiento que va a haber es de apostasía. Es decir, van a haber iglesias, hermanos, enteras, pastores,
que cuando el Señor venga van a estar avivados, un despertar pero de apostasía, apostatando de Jesús. Y ese es el peligro, hermanos. Por eso sola Escritura, y tenemos que volver a la Escritura, y tenemos que volver a las sendas antiguas, porque hermanos, yo prefiero volver a las sendas antiguas y quitarme todo este modernismo que hay ahora de predicadores y de pastores que son unos apóstatas. ¿Por qué? Porque no están enseñando la palabra de Dios. Pero yo ahí me siento bien. No es como usted se sienta, es lo que Dios está trabajando en su corazón, lo que Dios está haciendo. Entonces, como dice que en los últimos tiempos la apostasía iba a ser pues una señal de la segunda venida y eso iba a crecer. Miren que Jesús habló también de eso, Mateo capítulo 24. Y entonces, hablando de la segunda venida, Mateo capítulo 24 y 25 hablan de la segunda venida. Pero miren lo que dice Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, apostasía, falsos profetas engañarán a muchos. Esos engañados pues también son apóstatas. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Y yo pensaba, pero a ver, la maldad se ha multiplicado y entonces el amor de muchos se enfriará. ¿Será que el amor de un creyente se va a enfriar? Yo no sé cómo es su vida y su relación con Dios, hermanos. Yo, hablando de mi vida, porque yo ya no me cocino así como dicen con dos aguas, pues yo tengo un poquito más de 40 años ya que comencé a leer la Biblia, ¿verdad? Y a predicarla ya, tengo más de 35, pero obviamente como pastor tengo como 30, 31 por ahí más o menos. Pero hermano, yo he tenido mis altibajos, es cierto, todos los hemos tenido, pero los hemos sentido. Es decir, cuando usted ve que pasa semana y de pronto no ora como antes, no lee la palabra como antes, su vida devocional se está viniendo abajo. Eso sí, yo le doy gracias a Dios porque nunca me he dejado de congregar. Cuando eventualmente por ahí unas vacaciones que me doy, pero siempre he estado ahí. Pero ¿qué es lo que he notado en el último tiempo? A ver, yo le digo, como los últimos 15 años creo yo, he notado algo, y es que mi vida, hermanos, ha sido siempre un anhelo por Dios. Es decir, yo no he visto un momento de decir que no quiero, que como que estoy aburrido, que no me nace orar, no me nace leer la palabra, no me nace... No, mire que no. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Un cristiano, hermanos, va a ir cada día ahondando en su amor por Jesús, su amor por la palabra, su amor por la iglesia, su amor por las cosas de Dios. Va a crecer. Puede apagarse en algún momento, sí, pero él se va a dar cuenta y va a volver. Pero este enfriamiento acá, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque es que no dice que se enfriará, o sea, llegará a ser tan frío. Yo estoy pensando en apostasía, porque luego dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que hace entonces que la gente se enfríe? La maldad que se ha multiplicado, hermano. Y si tú y yo no nos ponemos firmes a seguir creciendo en el Señor, en su conocimiento y en su gracia por medio de su palabra, pues hay un peligro de un enfriamiento. Pero creo que más que todo es para los apóstatas, porque el que persevere, las doctrinas de la gracia, tenemos ahí el último punto, es la perseverancia de los santos. Y como dijo y lo veíamos en Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Un creyente verdadero persevera, preserva, mantiene firme. Puede ser que en algún momento se sienta un poquito débil, pero él vuelve otra vez y coge fuerzas. Hermano, para eso son los cultos. Miren lo que dice el versículo 24, Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es decir, los milagros, las señales que van a hacer estos apóstatas, llega un momento, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me han convencido y han tratado, a ver, yo, pero es que ese es el mover de Dios, pero es que ese es un milagro, yo lo veo, no, Señor. Y tiene que ser un hombre de Dios para hacer ese milagro. O sea, uno como que a veces sí o no trata de entrar ahí. Y aquí está diciendo, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Bueno, es normal que dice si fuere posible, pero igual engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Es decir, si los escogidos, nosotros como escogidos de Dios, no tenemos cuidado de dónde estamos y qué pastor estamos escuchando, si es bíblico o no, nos pueden engañar. Podemos ser engañados. ¿Por qué? Por las señales, prodigios y milagros. Como una vez le dijeron a Maldonado, casi llorando me acuerdo, ¿y por qué me dicen que soy un falso? ¿No ven todo lo que he hecho? Mostraba su iglesia, su edificio, sus iglesias que tiene y decía, este es el respaldo de Dios. Bueno, es ir a 2 Tesalonicenses y leer este pasaje y decir que muchos falsos profetas harán eso y engañarán a muchos. No hay garantía. No hay garantía, es más, la iglesia más grande, y eso es lamentable, pero así es, y Dios así lo determinó, pero la iglesia más grande es la del diablo, no es la de Cristo. La gente se asusta, ¿cómo así? O sea que el Señor va a ser el perdedor. No, un momentico, jamás Cristo va a ser el perdedor. Perdedor es el diablo que viene al infierno, y como yo le contestaba a alguien en Turo, los que están en la teología se dieron cuenta, lo contesté. Porque todavía la gente cree que el diablo tiene cierto poder y que entonces él va a ir al infierno a gobernar. No, hermano, el diablo va al infierno a ser atormentado igualito que los demonios, igualito que los impíos. Quien tiene el poder y la autoridad es Dios. Así que él no es un perdedor, pero Dios decretó de esa manera. Dios decretó que él iba a salvar a un grupo escogido especial, sería su iglesia, y él llama camino estrecho, puerta estrecha, por ahí van a entrar. Camino ancho, puerta ancha será para todos los que el Señor va a enviar al infierno. ¿Y qué si así Dios lo determinó? Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios que nosotros estamos en el camino estrecho y la puerta angosta. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y hay que mirarlo ahí en la palabra. Entonces Jesús, diciéndonos que en el último tiempo iba a haber apostasía, entonces Él ahora nos va a traer un ejemplo de apostasía y nos va a decir que esto va a ser igualito a los días de Noé. Por eso mi tema en esta mañana es los días de Noé. Mateo 24, ahí estamos, pero el 36 al 39, porque así va a ser. La apostasía es igualita, hermanos, a los días de Noé. Y gracias a Dios porque nos da por lo menos unas directrices ahí para mirar. Dice Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, cuando el Señor venga, ¿no? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ay, ¿cómo será? O sea, Señor, cuando tú vengas va a ser casi que igualito que los días de Noé. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué pasaba? Porque como en los días antes del diluvio, es decir, los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Escucha esto, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ay, Padre mío, usted ve a una iglesia así, yo sí, a una iglesia apóstata, así, preocupada por las cosas de este mundo. Gente que dice ser cristiana y pasan días y no tiene contacto con Dios a través de su palabra. Gente que dice ser cristiana y no sacan un tiempo para orar diariamente. Gente que dice ser cristiana y le queda grande 1 o 2 reuniones que tenemos entre semana y venir al culto. Pero son cristianos, pero están en los días de Noé. Entonces fácilmente no son cristianos. ¿Cómo eran los días de Noé? Como 5 cosas. Primero, se cree que había una población de 8 millones de personas en los días de Noé. Creo que habían pasado como 1000 años desde que Dios hizo, por lo menos a Adán y a Eva. Pasó mucha generación y en los días de Noé habían alrededor de 8 millones de personas. Como Bogotá ya tiene 8 millones más o menos. Bueno, más o menos. Ahora, todas estas personas, hermano, y esto es lo que a mí me impresionó, invocaron el nombre de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 25. Todas estas personas de alguna manera conocieron al Señor e invocaron el nombre del Señor.
Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Mire, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Creo que es octavo, noveno, tatarabuelo de Noé. Bueno, le nació Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Con Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, del Señor. Es decir, no hay excusa, mi amado hermano, de que la generación antes de Noé no tenía conocimiento de Dios. Porque usted lo que usted puede ver es a Abel y puede ver a Caín, pero hay una generación con Abel. Hay una generación que estaban con Abel. Y de hecho, muere Abel. Adán y Eva tienen otro hijo que es Set. Bueno, no son los únicos, ellos tuvieron muchos hijos. La tierra ya se ha poblado con los hijos que ellos habían tenido. Pero este Set tiene un hijo que es Enos, y con el nacimiento de Enos dice que comenzó la gente a invocar el nombre del Señor. Es decir, comenzó a levantarse una iglesia, pudiéramos decir como pasa en nuestros días, ¿no? Sí, la mayoría de la gente es impía, pero hay muchas iglesias ahí, hay iglesias del Señor, y esta gente comenzó obviamente a invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema con estas personas que comenzaron a invocar el nombre del Señor? Que es muy parecido a lo que pasa en nuestros días. Les doy la cita, Isaías 29:13, que luego el Señor lo toma, pero en Isaías 29:13 leemos algo así: ellos me invocan, se acercan a mí, pero me invocan de labios, porque su corazón está lejos de mí. Hermano, la generación de Noé fue una generación que conoció a Dios, que invocó el nombre de Dios, que hacían reuniones, hacían cultos, pero muy parecido a lo que está pasando en nuestros días, y espero que a ninguno le esté pasando así en esta mañana, que ellos iban a su culto, a su reunión, e invocaban al Señor, pero lo hacían de labios y no de corazón. Lo hacían de labios y no de corazón. Es decir, su vida era una vida mundana, su vida era una vida dedicada a sus deseos carnales, pero aún así invocaban al Señor. Hermano, yo viví eso. No me da pena decir, pero mis primeros pasos en la fe, yo ahora miro para atrás, obviamente antes de conocer a mi esposa, pero yo viví como 3 etapas muy mal dentro del cristianismo, donde la gente me veía y me veía hasta predicar y todo, pero yo sabía conscientemente de que yo estaba haciendo una obra mala por debajo de guarda. Entonces yo sé que es invocar al Señor de labios, cantar una canción, dirigir alabanza, por decir algo, cantarle al Señor, o predicar u orar delante de una multitud, pero yo sabiendo que estoy en pecado y que saliendo de ahí iba a seguir pecando. Yo lo sabía. Yo espero que aquí no haya ninguno, pero hay gente que es así. ¿Y sabe cuál es el problema? Porque cuando uno va a la iglesia, hermano, desde que entra por la iglesia, entra llorando. Y se arrepiente, pero con un arrepentimiento, lágrimas de cocodrilo, porque se arrepiente mientras el culto, pero luego sale a seguir pecando. Entonces no hubo un arrepentimiento, porque un arrepentimiento verdadero, creo que ayer hablaba con mi esposa y con mi hija algo así, hablando pues obviamente de cristianos que viven una vida doble, pero hablábamos algo así: cuando una persona se ha arrepentido verdaderamente, mi amado hermano, ella va a ir en los caminos del Señor, y el camino del mundo lo va a ir dejando, y se cuida, y se guarda, y se protege, porque le importa, es el Señor. Pero si uno viene a la iglesia, canta bonito, alabanzas y todo, pero es libre entre semanas y hace lo que su corazón le dictamina, está aquí. Y el Señor conoce el corazón, dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y esa era la generación de Noé. ¿Por qué decimos que esa era la generación de Noé? Pero antes de mostrarle, vamos a 2 Timoteo 3:5, porque él también nos dice algo. 2 Timoteo 3:5 nos describe a esta persona que alaba a Dios con su boca, pero su corazón no. 2 Timoteo
3:5, dice, hablando de esta gente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Tendrán apariencia de piedad. No recuerdo el texto, pero el mismo Timoteo dice que con sus hechos negarán. Son cristianos, entre comillas, porque ellos con su boca son cristianos. De pronto asisten a una iglesia. Hermano, mire, otra vez, el peor lugar para ir al infierno es este. Este es el peor lugar. Grábese esto, mi hermano. El peor lugar para ir al infierno es este. Y más este. El peor lugar para ir al infierno es estar sentado ahí escuchando semana tras semana los mensajes de Dios, pero aún va al infierno. O peor, estar aquí predicando, Señor, e ir al infierno. La Biblia dice así. Muchos me dirán en tu nombre, hicimos, profetizamos. ¿Y dónde van a ir? Al infierno. Porque al fin y al cabo, y es preferible, hermano, si usted no está dispuesto a arrepentirse verdaderamente y a creer en Jesús verdaderamente, a llevar una vida que Dios le agrade, este no es su lugar. Escúcheme, los que están en el Facebook Live también, este no es su lugar. Váyase al mundo mejor, peque, dele rienda suelta a su carne. Sí, es mejor, que al final usted va a ir al infierno y allá va a pagar todo lo que hizo. Pero no se equivoque, viniendo a un lugar como este, sin ser convertido, sin ser regenerado y amando al mundo, es lo peor que puede haber. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. Negarán la eficacia de esa piedad. El Pablo dice, a esto se evita. Es decir, esta gente no es cristiana. ¿Cómo eran entonces los días de Noé? Yo no me voy a demorar ahí, solamente quiero leerla, hacer una radiografía que usted lo pueda ver. ¿Cómo eran los días de Noé? Génesis 6, vamos a Génesis 6. Porque estamos mirando, la apostasía tiene que ver con los días de Noé. Y el Señor nos habla acerca de los días de Noé por una razón, porque así va a ser su segunda venida. Igualito. Y entonces vamos a mirar Génesis capítulo 6, cómo eran los días entonces de Noé, que estaba pasando. Ya dijimos que esta generación, 8 millones que habían aproximadamente, había un grupo que invocaban el nombre del Señor. Obviamente no lo hacían de corazón, lo hacían de labios. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Y mire el peligro de la apostasía. Cuando una persona de corazón no es creyente, no es regenerada, le va a pasar igualito que a estos. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, y quiero aclarar de una vez, aquí hijos de Dios se refiere a creyentes, a los mismos de Enos que vemos que invocaron el nombre del Señor, a la iglesia. Ya las otras interpretaciones, yo aquí ya lo he aclarado, pero eso no va. Que viendo los hijos de Dios, es decir, los creyentes, que las hijas de los hombres. ¿Quiénes son las hijas de los hombres? Pues los que no son cristianos. En los tiempos de Noé, aquellos que no estaban invocando al Señor, sino que eran mundanos, no iban. Entonces dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Sabe que Dios había prohibido esto, que no se mezcle? Usted me va a decir, no, eso fue con Moisés en Éxodo que se... Pero un momentito, hermanos. Cuando Moisés trae la ley y da toda la ley, hermanos, esa ley ya es eterna. El hecho de que Moisés en el Sinaí se le hayan dado las tablas de la ley y él haya... Mucha gente dice, es que Moisés trajo la ley. Espérese un momentico, o sea que no, Adán, Noé, toda esta generación no tenía la ley. Claro que la tenían, escrita en sus mentes y en sus corazones. Allá se le dio físicamente, pero ellos la tenían ya en su corazón, en su vida. Entonces dice que ellos tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, algo que ya les era prohibido. Y dijo Jehová, note esto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. La palabra carne acá está hablando de una persona pecadora que no tiene a Dios, un mundano. Entonces dice, yo no voy a contender mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne, por eso serán sus días
120 años. ¿Qué es lo que le está diciendo acá? El Señor le está diciendo, mira, mi pueblo, los que me invocaron a mí son tan falsos, vienen y hacen su culto, pero son tan falsos, ellos no me adoran de corazón, sino de labios, ya se alejaron de mí, en otras palabras, apostataron a tal punto que ya no les importó mezclarse con las hijas de los hombres, ¿verdad? Y entonces yo les voy a dar una oportunidad para que ellos se arrepientan y les voy a dar 120 años. Ojalá hasta mucha gente tuviera esa oportunidad, ¿sí o no? Que el Señor le dijera 120 años de oportunidad. Yo voy a seguir leyendo. Había gigantes, y quiero hablar de esto porque mucha gente dice, ay, mire, los gigantes vinieron como resultado de esas uniones ilegales. Espera un momentico. Hay que leer bien la Biblia. Dice aquí, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Ve? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Mucha gente dice, no, mire, eso fue una relación de ángeles con mujeres por los gigantes. Espérese. Gigantes habían antes de esas uniones y siguieron habiendo después de las uniones, así que no metan los gigantes ahí, caramba, lea bien la Biblia. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora, esta sí es una condición, dice que estos hijos que salieron como esas relaciones ilegales, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y si usted quiere buscar un valiente por ahí, más adelante lo va a encontrar el tal Nimrod. Como alguien dijo, estos son valientes, pero valientes para pecar, valientes para combinar, valientes para mezclar bebidas, valientes para mezclar pecados, valientes para apartarse de Dios. Esta gente entonces, eso fue lo que hizo. Y entonces verso 5, y esto es lo duro, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Hasta qué nivel? Escuchen, Jesús dice, la venida del Señor, hablando de la apostasía, la venida del Señor será como los días de Noé. Cuando yo miro esto digo, Señor, entonces, ¿por qué va a venir Cristo? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escucha esto, y que todo, no dice algunas cosas, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y tiene que ser una persona muy mala, como un congresista mexicano, me parece, o de Estados Unidos, que dijo que iban a revisar la Biblia en México, degenerados. Reinterpretar. ¿Ah? Que la van a reinterpretar para que se acomode a su movimiento LGTBI. Padre Santo. Es que la Biblia les estorba, hermano. Mire, por favor, mírenme lo que le voy a decir. A mí la Biblia y muchos pastores me estorbaban cuando yo estaba en mis pecados, porque yo iba a la iglesia y me sentaba ahí a escucharlos y yo quería que se acabara rápido. Yo dejé de leer la Biblia porque ella me estorbaba mi pecado. Espero no estar equivocado, pero algunos no van a la Biblia precisamente por eso. Mire, el designio, es decir, el resultado de lo que ellos pensaban era solamente, y no solamente pensaban, sino lo que hacían, era solamente de continuo el mal. Por eso dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Expresiones antropomórficas como lo hemos manejado. En otras palabras, Dios dice, así como alguien se duele, así como alguien, su corazón está adolorido, yo me pongo de acuerdo con ustedes y así estoy yo con esta gente, no porque el Señor tenga dolor ni nada. Es una expresión para decir el desagrado que tiene con esta gente por pecadores. Entonces dice verso 7, y entonces dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Note, desde el hombre hasta la bestia. ¿Cómo será? Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermano, la maldad era terrible. Ahora, ojo lo que viene. Dice, pero, esos peros de la Biblia. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Hasta dónde voy a leer? Ya hasta el 13.
Luego dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos, con Dios caminó Noé. Entonces alguien que lee la Biblia va a decir, había alguien diferente. No, señores, no había ninguno diferente. La Biblia dice, todos querían pecar, incluido Noé y su familia. Todos eran igualitos de depravados totalmente. ¿Qué fue la diferencia? El pero. Note, pero Noé. Y Noé tenía 500 años ya. Póngale 500 años de depravado, igualito que los otros. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, la consecuencia fue, estas son las generaciones de Noé, varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Por qué era justo, perfecto en sus generaciones y por qué caminó con Dios? Después de que cayó la gracia de Dios. Porque la gente siempre quiere buscar a una persona perfecta o una persona buena entre toda la manada de depravados que somos. Pero no es así. De toda esa gente mala que había, que el Señor quería destruir, yo le dije la vez pasada y hoy lo reitero, póngale cuidado, y tiene la promesa, Génesis 3.15, le dice a Génesis 3.15, a la culebra, maldita eres, dice, de tu simiente va a venir una simiente. Esa simiente tuya, dice, va a herir el talón de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer va a venir y va a herirte la cabeza, serpiente, te va a aplastar la cabeza. Es decir, un descendiente de Eva. Pregúntese, si el Señor destruye a esta generación con el diluvio y no salva a ninguno, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa de un redentor? ¿Dónde está la promesa de un salvador? Esa es la razón por la cual Dios no era que no era alguien especial, es que Dios tenía que sacar a uno y salvarlo para poder preservar la descendencia para que viniera Jesucristo el Mesías. En eso hay sabiduría. Hermanos, Dios no destruyó la humanidad. Dejó un pequeño remanente, dejó una familia. Pero para poder dejarla tuvo que darle la gracia. Es decir, cuando Dios le da la gracia, Noé halló gracia en los ojos de Dios, lo regenera, él despierta. Uy, ¿qué estoy haciendo, Señor? Yo me arrepiento, y los hijos, y Dios le da la gracia a los hijos también, y las esposas y la esposa, y entonces son 8 personas que entran al arca y le ayudan a... ¿Por qué? Porque Dios les dio la gracia. Es decir, ellos caminaron con Dios a partir de ahí, fueron justos delante del Señor porque Dios les dio la gracia. Si no lo hubiera hecho, no estaba igualito que ellos. Y esto es bueno, porque usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Si no, estaríamos igual que los demás. Pero déjeme, yo sigo leyendo, porque la gente, y para mostrarle un poquito la degeneración, versículo 10, dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra, note, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué? Toda carne. Ahí está incluido Noé. Toda carne había corrompido su camino. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo la destruiré con la tierra. Entonces, hermanos, es la gracia de Dios. Y otra vez, y como en los días de Noé, entonces, así va a ser la venida del Señor. Habrá gente que dice que es cristiana, habrá gente que dice que invoca. Yo no sé cómo sería, pero la Biblia sí registra algo, y vamos a ir allá un momentico. ¿Cómo sería esto? Porque el mismo Pedro habla de esto. Segunda de Pedro 2.5, vamos a mirar. Segunda de Pedro 2.5, él alcanza a decirnos algo allí. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Quién era Noé? Pregonero de justicia. La palabra pregonero ahí es predicador. ¿Cuál fue el plazo que Dios le dio? Dijo, le voy a dar 120 años, hermano, porque Dios no va a destruir así que porque sí.
Él no va a enviar gente al infierno así que porque sí, hermano. La gente que va al infierno lo rechazó a Él todo el tiempo. Lo rechazó. Y cuando viene Cristo lo siguen rechazando. No solamente rechazaron a Dios, sino que rechazan a Cristo debido a su depravado corazón. Ahora imagínese usted a estos creyentes, entre comillas, se están congregando en las iglesias porque ellos invocaron el nombre del Señor. Yo me imagino que Noé fácilmente comenzó a construir el arca en el desierto, 120 años construyendo, y él fue predicador de justicia. Es decir, él habló de la justicia del Señor. Cuando usted entiende la justicia del Señor, ahora que ya estamos un poquito con mayor conocimiento, ¿qué entendemos? Que el Señor no va a justificar a nadie por sus obras, sino que para poder justificarlos necesita que la justicia venga de afuera. Es decir, al Noé ser predicador de justicia, él haber hallado la gracia, él predicó eso, Dios le dio la gracia. Crea en que Dios, para ello la fe era, crea que el Señor va a destruir este mundo y que la única manera de usted poderse salvar es entrando en esa arca. Ayúdeme a construir el arca, y él predicaba, el Señor va a destruir esto. Pero la gente no le ponía cuidado, la gente se burlaba tal vez de él. Hasta el último momento dice la escritura que entró todos los animales, entró Noé, y todos aún burlándose allá y no quisieron entrar, y el Señor vino y cerró la puerta. Y ahora vamos a volver a Mateo más adelantico, porque ahí está bien impresionante qué fue lo que pasó. Entonces esta gente invocaba el nombre del Señor, y por eso, bueno, vamos de una vez donde estamos, Mateo capítulo 24. Porque esta gente eran cristianos, según nuestros conceptos, según nuestras percepciones, eran cristianos según nuestros días. Pero mire lo que dice, otra vez, más como en los, Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, igualito, así será la venida del hombre, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es decir, su preocupación era toda terrenal. Les interesaba solamente las cosas de la tierra, como hoy día la gran mayoría de las iglesias, solo prosperidad, bendición, sanidad, liberación, todas esas cosas. Pero no se preocupan por su alma. No se preocupan si realmente son salvos, si realmente han sido regenerados, si realmente su vida ha cambiado desde adentro. No desde afuera, no es ir a una iglesia, es si Dios cambió mi corazón. Y estoy seguro que si Él cambió su corazón, usted va a ir a la iglesia. Usted va a buscar a Dios, se va a congregar, porque es que no le queda otra. Dice que ellos solamente se preocupaban por comer, beber, casarse, darse en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. O sea, hasta ese día seguían en lo mismo, no cambiaron para nada. La predicación de Noé no les afectó. Hay mucha gente que aún la predicación reformada no les hace cosquillas. Siguen igual. Y entonces dice aquí, 39, y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se le llevó a todos. No entendieron. ¿Hasta qué? O sea, loco Noé. Pero cuando se cierra la puerta, hermanos, loco Noé. Yo no sé cómo sería, pero la Biblia dice que se abrieron, hermano, note, las cataratas del cielo y las que están debajo de la tierra. Cuando usted lee Génesis, se habla de una bóveda. Dice que en esta bóveda está lo que conocemos como las galaxias. El mundo está ahí en esa bóveda, pero arriba y abajo dice que es agua. Por eso cuando llueve, algo pasa arriba y también hay agua debajo de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios abrió los grifos, digámoslo de esa manera, y comenzó a brotar agua de la tierra. Nunca había pasado. ¿Usted imagina un impío allí? ¿Qué? No, también está loco. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia reformada? Ay, no le hagan caso a esos pastores locos. ¿Qué van? ¿Cuál consagración? ¿Cuáles? ¿Qué de eso? Y cuando comenzó a llover, bueno, que llueva, bueno, pero agua, ¿qué pasó aquí? Inmediatamente comienza a inundarse eso, hermano, a inundarse eso. Yo me imagino que corren al arca.
nadie habla. ¿Qué pasó, hermano? Y de pronto, sí, hagamos un arco. Yo tengo nadie tenía ni siquiera embarcaciones, montémonos a un colchón que tenemos, a un palo, nademos hasta donde podemos, hermano. Fue tan terrible eso que dice que fueron 40 días y 40 noches lloviendo. Es decir, yo le garantizo que no pasó 2 o 3 días y ya todo el mundo estaba muerto. Pero siguió lloviendo. Porque la idea era acabar con todo, hasta con los animales. Al punto que creció tanto, dice que cuando el arca paró en la parte más alta del Ararat. Ahí descargó. Por eso muchos científicos cuando ven en esas montañas, así como esas, usted no ve así como escalones, los pisos, cuando el agua iba decreciendo. Y luego Noé comienza a mandar primero un cuervo, luego una paloma, a ver si ya hay nada, hasta que de pronto, eso pasó mucho tiempo, otros 40 días creo. Pero el punto aquí es que dice que no entendieron, hermano. Es decir, la gente en su depravado pecado, y esto me está sirviendo para esta tarde en Tuluá, su corazón tan depravado que la gente no entiende. Por más que se le predique, no entiende. Por eso, mi amado hermano, si hay aquí alguien que no ha entendido, yo de usted correría al Señor, me le tiraría al piso y le diría: Señor, por favor, salva mi alma. Yo no sé cómo es esto, Señor, pero yo quiero irme contigo, por favor, salva mi alma. Y comenzaría a buscar a Dios. Haría todo lo posible, pues. No entendieron, pero entonces, ¿qué sí entendieron? El gozarse en la tierra, el hacer las cosas malas. Entonces, mire lo que dice Romanos 8:5. ¿Qué es lo que pasa con esta gente que no entiende? No lo van a entender. Romanos 8:5, note. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué decía de los días de Noé? Que todos estaban, ¿qué? Su pensamiento y su corazón era solamente de continuo el mal. ¿Qué dijo Jesucristo? Que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué dice aquí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, su pensamiento es carnal. Cuando hablamos de las cosas de la carne, aquí no se refiere solamente a las pasiones de pecado, sino más bien que auto me compro, cómo remodelo mi casa, qué negocio tengo, cómo multiplico las finanzas, cómo hago acá, y está tan inmerso en eso, hermanos, que no le queda tiempo para Dios, para las cosas de Dios. Entonces dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, aquí hay un contraste bravo. Un espiritual está más preocupado por las cosas del Espíritu. Ahora usted va a saber si es espiritual o es carnal. Un espiritual va a dedicar más tiempo a Dios. Él se levanta y lo primero que hace es orarle a Dios. Antes de acostarse, lo primero que hace es Dios. Todo el tiempo va a estar con Dios. Saca tiempo para leer la palabra, para orar. Saca tiempo para escuchar. Saca tiempo para preocuparse. Es más, la preocupación de él es más su limpieza interna espiritual que la externa. Así externamente no tenga nada, pero él es rico con Dios. Amén. Ahí está. Ese es el contraste. Versículo 6, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí están las consecuencias. El que se ocupa de su carne, de todo lo terrenal, de todo lo material, al final él termina en muerte. Versículo 7, porque cuanto los designios de la carne, y esto es lo que muchos no pueden entender, pero es una realidad, son enemistad contra Dios. Los resultados de estar en la carne, los resultados de preocuparse tanto por las cosas materiales, hacen que sea enemigo de Dios. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Ahí está la clave. No se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden hacerlo. Por eso Dios, por su gracia, tiene que habilitar. Hermano, Noé no se podía sujetar a la palabra de Dios, ni tampoco podía. Tuvo que hallar gracia delante de Dios. Tú y yo no podíamos, pero Dios nos dio la gracia. Amén. ¿Y para qué se predica la palabra? Para que Dios le dé la gracia a las personas. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, así yo vaya a una iglesia. Yo aquí he tenido personas. Ojalá no estén acá. Tal vez no soy tan paciente, pero yo digo, pero un año una persona viniendo a la iglesia y no cambiar, yo ya no lo quiero tener aquí. Porque se espera que en un año haya hecho algo, caramba. No es que si él vive en la carne no puede agradar a Dios.
Así venga a la iglesia, pero su preocupación es lo material, él no puede agradar a Dios. ¿Y cómo voy a tener yo gente? ¿Cómo voy a hacer un culto con gente que desagrada a Dios? Yo sé que esto sonará duro, pero esto es lo que nos han enseñado a nosotros, los reformadores. Y cuando hablamos de membresía, es precisamente a esos que queremos apuntar. Queremos tener dentro de la congregación gente que son verdaderos cristianos, para que adoremos a Dios, los hijos de Dios. Nosotros no queremos adorar a Dios con gente mixta, con gente que no es cristiana, pero que parece que es. Yo no sé si llegué a ese nivel, pero algunas iglesias ya están llegando a ese nivel. Participar de la cena en un circuito cerrado. Es decir, los reformados así lo han hecho, los puritanos creo que llegaron a hacerlo. Yo sé que algunas iglesias lo están haciendo y otros lo van a hacer, y yo no sé si llegué allá, pero sería el momento donde yo voy a participar de la cena y yo le pido a Dios que me dé sabiduría y entendimiento, y solamente participamos los que realmente son cristianos, hijos de Dios. ¿Y sabe quiénes son esos? Se va a asustar. Los que aparecen en la membresía oficial de la iglesia. Es decir, no, lo único que vamos a decir es: vengan los miembros de la iglesia oficiales y participamos de la mesa. Yo soy cristiano, yo llevo 3 meses, usted todavía no es miembro de la iglesia, usted no puede participar hasta que... Eso se llama participar de una manera cerrada. Y lo hicieron así, usted lo verá muy cruel, pero era el celo que tenían, porque solamente cristianos verdaderos participaran de la comunión. Lo veían tan serio. Hoy lo hacemos abierto. Es decir, yo trato de decir: participen solo los regenerados, solo los que han nacido de nuevo. No sé si llega allá, no sé, pero eso lo han hecho precisamente por el celo. Y llegará el momento donde van a hacer así: vamos a hacer el culto solamente, adoremos a Dios, solamente los cristianos, los hijos de Dios. Ya la predicación del evangelio, ahora sí entre todo el mundo, el que quiera. Usted lo verá muy fuerte, pero hermanos, es que en el cielo va a ser así. Le garantizo que allá no va a entrar ningún impío. Así que no va a poder participar de la cena allá, no va a poder cantar allá si no es cristiano, pero aquí sí lo permitimos. Ese es el cero. ¿Cuánto tiempo necesita uno para que una persona sea regenerada viniendo a la iglesia? Es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo se necesita? Yo esta tarde le voy a dar a 3 hermanos la membresía. Aquí solamente miembros de la iglesia hay 12 miembros oficiales. Yo sé que los que han estado llegando por última, obviamente, pero con ustedes voy a esperar por lo menos 6 meses. Y dependiendo cómo los vea y si ustedes quieren y todo, porque nosotros somos una iglesia de membresía. Damos membresía. Y con los miembros voy a tener una reunión muy pronto, en un mes aproximadamente. Los miembros de esta iglesia, como también en Tuluá la vamos a tener, solamente con los miembros. ¿Y por qué así? Porque es una manera, hermanos, de alguna manera, si es que podemos. Eso no quiere decir que porque es miembro entonces ya es algo. No, no, no. Se nos pueden colar. Recuerden que Jesús tuvo uno hasta el último momento. Eso no es garantía. Como puede ser que haya alguien que nunca fue miembro, pero es un hijo de Dios, ahí está, no hay problema. Pero es una manera precisamente de evitar esto, hermanos. Entonces yo le digo a Dios, y le oro: Señor, cuídame a mí primero, yo primero, Señor, por favor. Hago parte de tu iglesia, y que luego los hermanos que vienen conmigo hagan parte también de la iglesia. Por favor, cerciórese si usted es o no es. Ahora, ¿cuál fue el problema entonces? Y 5 minutos y termino acá. ¿Cuál fue el problema entonces de esta gente? Porque apostató en los días de Noé, y que es muy semejante y muy parecido a nuestros días, que estamos llenos de apostasía. Mire, hermanos, porque Dios se les reveló. Recuerde que antes de Noé ellos invocaron el nombre del Señor, pero luego se fueron desviando. Hoy pasa lo mismo. Estaba leyendo un libro de un autor que él asegura, y yo estoy seguro también, que el evangelio se distorsionó apenas hace 150 años. Se distorsionó.
y se vino distorsionando poco a poco. No tan fuerte, porque es que yo me acuerdo, mire, yo vengo de la iglesia Alianza Cristiana Colombiana, Latinoamericana, con su fundador Alberto Benjamín Simpson. No recuerdo cuánto hace que él la fundó, pero yo estuve allí, y mientras yo estuve allí hasta los años, yo estuve hasta el año 97, pero hoy ella estaba dañando, pero antes, en los años 80, era una muy buena iglesia, se predicaba bien. Pero el problema fue cuando mandaron a los hijos de los pastores o a los nuevos pastores, los mandaron, ¿sabe a dónde? A que aprendieran teología. Ay, Dios mío, madre, el problema es el seminario bautista de aquí de Cali. Y el seminario bautista abrió las puertas a toda la teología liberal, a todo tipo de teología, a todo el sincretismo religioso, prácticamente abrió las puertas a todo pensamiento. Y llegaron a enseñar, y a mí qué me importa eso, no, tienen que aprender eso, cómo piensa fulano, cómo piensa el filósofo, cómo piensa el psicólogo, cómo usted tiene que todo eso, y hasta a mí me metieron en ese cuento, y yo llegué a meterme en la escuela de Irene, ay, yo no sé si meterme en problemas hoy, pero era cómo aprender la psicología, eso venía de Ecuador, unos mamotretos de libros que yo tenía que aprenderme, para poder aconsejar a los hermanos, es decir, la bendita palabra de Dios no me servía, pero sí me servía el mamotreto de psicólogos para poder aconsejar a mis hermanos. Y yo hice eso. Gálatas 1, ahí está el problema. Yo ahora me arrepiento de todo eso que hice, Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Dios mío? ¿Cómo permitimos eso? Y por eso se dañó la iglesia. Miren lo que dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo ustedes han seguido un evangelio diferente? No que haya otro, no puede haber otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mire, Pablo se mete, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, maldito, sea anatema, es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Pero mire el punto, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y cuando yo miro todo eso digo, claro, el evangelio se perdió por querer agradar a los hombres y no a Dios. ¿Cómo yo agrado a Dios, hermano? Predicando la palabra de Dios únicamente. ¿Cómo usted agrada a Dios? Viviendo la palabra de Dios. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de los hombres y la traemos, desagradamos a Dios y agradamos a los hombres. Usted va a creer, aquí hay gente, varios me han dicho que por qué no cambio. Algunos me dicen que no les gustan los signos. Aquí se ha ido mucha gente. Ustedes traen una señora y la última, 2 meses aquí y se fue. ¿Por qué? No, porque es que usted ahí no tiene ayuno y oración. Usted que quería venir todas las mañanas a orar acá. Es que en otra parte hacen eso. Otra señora me dijo, pastor, ¿usted por qué no aplaude aquí 2 horas como lo hace la iglesia en tal parte? Fíjate que entonces vienen con esas, ¿por qué no hace? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no hace? No, yo no hago, Dios es el que dice cómo hay que hacer. Y nosotros nos sometemos a eso. Quiero terminar con un pensamiento que leí de un autor que me impactó. Él dijo lo siguiente en cuanto a esto hablando de la apostasía. O sea, tengo mucho en Estados Unidos la apostasía, Dios mío, cómo, pero mire esto que extraje. Dice, hace 150 años empezó un malvado engaño, el cual creció en magnitud hasta que hizo cortocircuito en el avivamiento y causó que las conversiones se volvieran una cosa rara entre los evangélicos. Hoy vivimos el resultado. Nuestras iglesias son liberales, carismáticas o están muertas. Nuestra gente proclama ser renacida y a la vez falta a la iglesia. Se divorcia, baila, comete fornicación, aborta a sus bebés. Un número creciente de pastores comete adulterio, mientras que nuestra juventud se pone salvaje. La monstruosa apostasía
que nos rodea es el resultado directo de una transición teológica que tuvo lugar en el siglo XIX, un cambio de conversión al decisionismo. Tendría mucho para hablar ahí, pero me llamó la atención los pecados dentro de la iglesia, la apostasía dentro de la iglesia, es que se cambió la conversión por el decisionismo. Y esto lo comenzó Carlos Finney en el siglo XIX, 1820. Él fue el primero que comenzó a hacer decisión, a decir, tome una decisión por Cristo. Y cuando la gente llegaba a congregarse, él les decía, hagan la oración de fe, hagan una decisión. La gente comenzó a hacer decisión por Cristo, y tan pronto la gente hizo la oración de fe, le dijeron, usted ya es salvo. Y de ahí en adelante la gente está en el mundo o está dentro de la iglesia, mundanos, pero ellos dicen, yo ya hice la oración de fe. Es decir, ellos no son convertidos, pero tienen una decisión que les garantiza que son hijos de Dios. ¿Por qué usted es un hijo de Dios? Porque yo hice una decisión de fe en el 83, yo la hice. Porque usted hizo una decisión de fe en el 92. Porque usted hizo una decisión de fe en el 2022. Y es que el Señor no dijo decisiones, el Señor dijo conversiones. Y hasta el 1820 las iglesias predicaban conversiones. Ahora mire, la mayoría de las iglesias que hay ya no hablan de conversiones, hablan de decisiones de fe. Aquí yo no hablo de decisiones de fe. Nosotros los bautistas reformados no hablamos de decisiones de fe, hablamos de conversiones, pero no le ayudamos a usted a que se convierta. Le decimos que se convierta. Usted debe convertirse. Es usted delante del Señor, creyendo el Evangelio, mirando su vida pecaminosa y arrepintiéndose verdaderamente, y Dios allí le da la capacidad para que usted se convierta. ¿Cómo sabemos que se convirtió? Porque su vida cambió, es otra persona. Lo demás no tiene sentido. ¿Qué queremos en la iglesia? Conversiones, gente convertida verdaderamente. Esa gente jamás apostatará. Si una persona está dentro de la iglesia, así sea reformada, y no se ha convertido, ese es un apóstata. Y por eso en los días de Noé, aún iglesias llenas, pero amando este mundo y haciendo todo lo que el mundo está haciendo. Porque decisiones y no conversiones. Así es la venida de Jesús, como vimos en los días de Noé. Así que ¿cuántos se van a salvar? Gloria a Dios por la vida de Noé y su familia, que representan la iglesia de Cristo. Amén. Ahí estamos nosotros. Poquitos, pero ahí estamos. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie.